en el nombre de Dios. Ya. Verdad. Es que me cuesta acostumbrarme. Por favor, nos conectan a TV Senado. Al toque de gong, ¿te acuerdas que decían antes? Sírvanse a conectarse al toque de gong. Sí. Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Vamos en primer lugar a darle la palabra al señor secretario de la comisión, don Ignacio Vázquez, que dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías, señora ministra. Para el día de hoy, presidente, no tenemos cuenta y figura en la tabla de la comisión iniciar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niñas y adolescentes, que es el boletín número 14.440-07. Muchas gracias, señor secretario. No sé, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sé que hubiera algún señor senador que quisiera hacer alguna acotación o en puntos varios antes de proceder a la orden del día. Muy bien. Ya lo ha dicho el secretario, la presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión en general. Si hay acuerdo, además podemos votarlo en general, del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro tercero del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín número 14.440-7, para quienes quieran seguir el detalle del mismo, que fue originado en un mensaje del gobierno del presidente Piñera, siendo ministro don Hernán Larraín. Me tocó a mí conocer su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Quiero dar la más cordial bienvenida a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, la ministra Marcela Ríos, a la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres. Unánimemente de la comisión, ¿no? Unánime. La bienvenida es unánime y con afecto y entusiasmo. Y también a la señora defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que se estaba conectando vía Zoom. Veo ahí también a Emilia Rivas, aprovechamos de saludarla también, que siempre nos ha acompañado en toda la tramitación de los proyectos relativos a niños, niñas y adolescentes. Si le parece, ¿se pudo conectar la defensora? Sí, perfecto. Sí. Ya. Le vamos a decirle a la defensora que puede prender su cámara y por mientras vamos a ofrecerle la palabra a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos. Marcela, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la cálida bienvenida de la comisión, por su intermedio. Tal como se mencionaba, para nosotros este es un proyecto muy relevante, es un proyecto que se hace cargo de un problema que hoy día no está bien abordado en el Código Penal, que se refiere a la explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un proyecto, como se mencionaba, presentado durante el gobierno anterior, pero que fue trabajado no solo por el Ejecutivo, sino que en colaboración con la Defensoría de la Niñez, como se ha planteado acá, y también con el Ministerio Público. Agradecer en particular el trabajo de la señora Patricia Muñoz en este sentido, y también la señora Imay Ortiz, quien es la jefa de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, y que han participado en este proyecto. Nuestro compromiso como gobierno es combatir la violencia que muchas veces se ejerce contra ciertos grupos de la población que experimentan más inseguridad. La violencia que se ejerce sobre niños, niñas y adolescentes se manifiesta de diversas maneras, y una de ellas es justamente esta, a través de la explotación sexual. Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es una vulneración grave a sus derechos humanos, constituye una forma de coerción y de violencia que puede equipararse al trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud.
La legislación nacional actual no contempla una tipificación adecuada para la explotación sexual de niñas y niños y adolescentes, y la forma en que se presenta este delito son los denominados delitos de favorecimiento de la prostitución infantil en el artículo 367 del Código Penal, la obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio del artículo 367 también del Código Penal, entre otros. Este proyecto se hace cargo de estos vacíos y busca instalar un nuevo paradigma en la materia, dejar atrás la idea de prostitución infantil que implica un cierto grado de consentimiento, de participación de niños y niñas, y si se aprobara este proyecto, los niños, niñas y adolescentes serán considerados víctimas y no prestadores de servicios. Particularmente, las referencias a la prostitución favorecen la percepción y entendimiento erróneo de que niñas, niños y adolescentes presentan algún nivel de voluntad de participación en estas graves situaciones. Sabemos que es un delito presente en nuestra sociedad y que está afectando principalmente a niñas. En particular, desde nuestro ministerio, el programa Mi Abogado ha presentado 114 querellas del 2014, donde 97 de las víctimas son niñas de esas 114 querellas. Y en ese sentido, esta realidad nos parece que exige de manera urgente medidas que puedan prevenir y también sancionar adecuadamente estas prácticas. Este proyecto, como acá se plantea, además de contar con la participación de la Defensoría, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, tuvo un proceso participativo amplio y también se hace cargo de las recomendaciones que hiciera la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que fueron entregadas a comienzos de este año, donde una de sus propuestas específicas es la aprobación de este proyecto. Por último, presidente, este proyecto, y hemos traído acá el detalle, pero este proyecto fue ampliamente apoyado en la Cámara de Diputados en su primer trámite, y como Ejecutivo nos gustaría simplemente confirmar que esta es una prioridad para nosotros, nos parece esencial para poder avanzar en asegurar el pleno ejercicio de derechos y la protección adecuada de niños y niñas que están en situaciones extremadamente vulnerables. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra, por su exposición. No sé si hay alguna consulta de los señores senadores a la ministra sobre el contenido del proyecto. Igual podemos darle la palabra a la defensora y después acumular las preguntas que tengan los señores senadores. Ahí la Secretaría nos ha hecho entrega del comparado respecto al proyecto original y cómo finalmente se introdujeron muchas indicaciones al proyecto que me consta fueron trabajadas en conjunto con la Defensoría de Niñez y con el Ministerio Público. Así que le ofrezco la palabra sin más a la Defensora de Niñez, señora Patricia Muñoz García. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a usted y a los demás miembros de esta comisión. Agradecemos como Defensoría de la Niñez la invitación para poder participar hoy día y solicito autorización para poder exhibir una breve presentación, si es que es posible. Por supuesto, adelante. Gracias. Primero que todo, señor presidente, me gustaría valorar enormemente la posibilidad de estar hoy día en esta conversación acerca de un proyecto de ley tan relevante. La ministra de Justicia, a quien aprovecho de saludar y que me ha antecedido en la palabra, ha dado cuenta de la relevancia que tiene este proyecto. Y tal como usted, señor presidente, conoce, porque estaba en la Comisión de Constitución de la Cámara, que precisamente promovió un trabajo legislativo mancomunado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado en esa época por el ministro Larraín, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez, se ha concretado en definitiva este proyecto que hoy día es analizado por esta honorable comisión. Desde el punto de vista del sustento de este proyecto, a nosotros nos parece, y así lo indicamos en su momento, que da cuenta de un cumplimiento necesario de lo que plantean los artículos 19 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también las observaciones generales número 13 y 25 del Comité de los Derechos del Niño, relevando lo que implican las violencias sexuales y particularmente la explotación sexual infantil como una de las más graves violaciones de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes,
incidiendo de manera muy categórica en las posibilidades de que su desarrollo resulte integral y armonioso, afectándolo de manera muy significativa. Y es por eso que legislar en este ámbito resulta esencial en razón del deber del Estado de Chile de brindar protección efectiva a este grupo de la población contra todo tipo de violencia, particularmente contra aquella que relacionada con la esfera de la sexualidad provoca una afectación severa, como he dicho, en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y este proyecto no solo tiene el valor, señor presidente, de considerar y relevar la explotación sexual desde el punto de vista de la grave vulneración a los derechos humanos que representa, sino que incluir, y esto a propósito de la observación general número 25 del año 2021 del Comité, la necesidad de integrar también las vías tecnológicas para poder cometer estos delitos, que es un elemento que en la actualidad nuestra legislación no contempla tan eficientemente. En ese sentido, este proyecto de ley aborda la explotación sexual como un fenómeno delictivo específico y multicausal, que involucra necesariamente la intervención de distintos actores, ¿no es cierto?, los explotadores por una parte y quienes facilitan también y quienes acceden a vulnerar los derechos de los niños. También cómo se considera la subordinación en términos de poder de las víctimas respecto de sus agresores, cómo se estructura esto desde la definición clara de las transacciones y de, por tanto, dejar claro que acá no hay una voluntad de la víctima, sino que ciertamente lo que hay es un abuso y una explotación que nos permite erradicar esta concepción equivocada que la expresión prostitución infantil que mantiene nuestro Código Penal hace creer que tiene que ver con una disposición y voluntad, ¿no es cierto?, de las víctimas en relación con el hecho que están viviendo. Y por eso es que este proyecto resulta tan importante y como elementos positivos, nosotros como Defensoría de la Niñez hemos relevado el reconocimiento de esta como una fenomenología específica, ¿no es cierto? Hay un párrafo claro sobre el proxenetismo, la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Se incorporan nuevos delitos relacionados con la pornografía infantil, reconociendo distintas modalidades y, por supuesto, como ya hacía referencia, la incorporación de las tecnologías de la información y de transmisión como medios comisivos resulta relevante. Y sobre todo nos parece importante hacer el énfasis, señor presidente, en que el lenguaje utilizado por esta ley o este proyecto de ley hace ver una realidad que tiene que ver con poner la carga en quien promueve o ejerce la explotación, erradicando esta supuesta y, por cierto, inexistente voluntariedad de la víctima que está sufriendo esta explotación sexual. Nosotros aprovechamos esta instancia para reconocer, señor presidente, y valorar lo que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Ejecutivo anterior, se produjo en relación con las observaciones que habían sido propuestas por la Defensoría de la Niñez, todas las que fueron acogidas en su momento, que decían relación con aumentar la pena para que la explotación sexual comercial, considerando la grave afectación a los derechos humanos que representa, sea considerada una pena de crimen. Nos parecía imprescindible incorporar un agravante especial cuando sean los funcionarios públicos quienes estén involucrados en este hecho, considerando evidentemente la gravedad que representa la participación de quienes tienen un deber de protección como agentes del Estado respecto de las víctimas. Nos parecía también imprescindible aplicar técnicas especiales de investigación, considerando la complejidad del fenómeno y permitiendo así recabar más y mejores pruebas para poder sostener la imputación penal ante los tribunales y lograr el enjuiciamiento con penas proporcionales a la gravedad del daño. Y nos parecía también importante establecer una forma especial de reincidencia, todas recomendaciones, señor presidente, que fueron en su momento acogidas, lo que agradecemos, por cierto, porque da cuenta de esta invitación que nos formulara la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, que usted en ese momento integraba, tuvo un resultado efectivo en el centro de los derechos humanos, en este caso de quienes pueden ser víctimas de explotación sexual. Así que solo concluyo, señor presidente, agradeciendo esta invitación y esperando e invitando a la pronta aprobación, tanto en general como en particular, de este proyecto de ley, para que cuanto antes nuestra legislación esté acorde a los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia y, por tanto, estemos en mejores condiciones de asegurar que la impunidad que hoy día persiste respecto de aquellos agresores que cometen explotación sexual comercial infantil contra niños, niñas y adolescentes no perdure en el tiempo y seamos lo suficientemente severos al momento de investigar y sancionar a quienes cometen estos graves hechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora defensora. Ofrezco la palabra en primer lugar al senador don Iván Moreira. Gracias, presidente.
la verdad que yo, aquí tengo anotada en el comparado, página 3, vamos a sacar esta cuestión. En el comparado, página 3, a mí me gustaría que pudiese explicar la ministra, ¿ah? ¿Por qué la retribución es un requisito esencial para tipificar el delito? ¿Por qué no bastaría solo con la utilización de niños y niñas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, en la página 4 del comparado, ¿por qué distinguir las conductas descritas en el inciso primero del artículo 397, cuater, de la producción de material pornográfico, del inciso segundo? Y finalmente, en la página 4 del mismo 397, cuarter, el almacenamiento de material pornográfico puede producirse hasta sin la concurrencia de la voluntad del imputado. O sea, pueden mandar un archivo que hasta casualmente puede quedar archivado en la memoria de un teléfono celular. ¿Es por eso, la pregunta es por eso que se emplea la expresión maliciosamente? Esas serían las tres preguntas que quería hacer. Muchas gracias, senador Moreira. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, a la ministra, a su asesora, quien quiera responder, y si después quiere responder a la pregunta, la defensora también. Bienvenida. Ministra, por favor. Presidente, me gustaría pedirle a la jefa de la división jurídica del Ministerio, María Esther Torres. ¿Cómo no? Por favor, que Escuchamos pueda a la responder señora en María específico. Esther. Respecto de la primera consulta, justamente la inclusión de la retribución tiene que ver con este tipo especial de que sea una explotación sexual de tipo comercial. Efectivamente, hay literatura que dice que explotación sexual en general es bastante más, digamos. Se refiere a trata de personas o la misma pornografía. Sin embargo, lo que queremos enfrentar ahora es justamente que sea comercial, y por eso es necesario el tema de la retribución. Respecto a la separación del tema de la producción, en el caso de pornografía infantil, en el artículo nuevo del 367 cuater, el 367 cuater, bueno, actualmente están separados. Entonces se pensó en un principio, por lo que pudimos nosotros conocer de los antecedentes del proyecto, que estuviesen juntas. Sin embargo, el Ministerio Público nos hizo saber que consideraba que era mejor que no fuese así, ya que se podía dar casos en que fueran conductas separadas y se sancionaban separadamente. En cambio, si están todos en el mismo inciso, es como alternativo, entonces se termina sancionando solo una de las conductas. Por eso fue separada. Y respecto del almacenamiento, efectivamente la idea con esa expresión es que exista como una especie como de lo que se denomina como dolo directo, como para que la persona quiera mantenerlo, mantenerlo guardado, digamos. Muchas gracias, María Esther. Le ofrezco la palabra a la defensora también, por si quisiera referirse a las preguntas del senador Moreira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al senador Moreira. Respecto de sus preguntas, me parece relevante, en primer término, hacer alusión a que la distinción entre la retribución y la mera utilización tiene que ver, senador, con que la utilización de un niño en estas consideraciones ya está cubierto por otros tipos penales, como es la agresión sexual o el abuso sexual infantil o la violación u otro tipo de consideraciones. Y en este caso, cuando abordamos la explotación sexual comercial infantil, al hablar de una retribución, no solo estamos hablando de una retribución económica, sino que también se puede tratar de otro tipo de retribuciones que involucra concebirlo desde un espacio, comillas, transaccional, pero no solo asociado a lo económico, que permite cubrir entonces distintas esferas en las cuales los niños pueden ser víctimas de esta situación. Le pongo un ejemplo. Muchas veces conocemos casos en cuales
familiares de niñas, porque obviamente la explotación sexual tiene un sesgo de género muy importante, exponen a las niñas a personas adultas que las exploten sexualmente, pero no a cambio de que las niñas reciban una retribución directamente, sino que son los adultos los que reciben otro tipo de retribuciones, como por ejemplo la mantención económica de la casa, la entrega de comida o de otro tipo de especies que pueden en ese caso configurar esta hipótesis penal, y por eso es que hablamos de una distinción. Pero todo lo que tiene que ver con la utilización de niños, no mediando retribución de cualquier especie, está cubierto por otros tipos penales que implican la consideración a la violencia sexual. En relación al segundo punto, vinculado a la distinción, efectivamente hay un tema investigativo y de la posibilidad de imputar penalmente con mayor eficiencia el tema de la producción de material pornográfico infantil, y es por eso que se optó por esta definición normativa, ¿no es cierto?, sobre la base también de la experiencia recogida por el Ministerio Público en la investigación penal y también en lo que tiene que ver con la persecución y las dificultades que a nivel jurisprudencial han encontrado los fiscales para poder sancionar de manera efectiva la producción de este material. Y finalmente, en relación a la pregunta de la voluntad del imputado para el almacenamiento, usted tiene toda la razón, senador, por su intermedio, señor presidente, y por eso es que hay una expresión en la norma que es esencial, que tiene que ver con la definición de maliciosamente. Eso involucra la necesidad de que el fiscal acredite que hay una acción dolosa, o sea, consciente desde el punto de vista volitivo y cognitivo del autor, para poder almacenar ese material pornográfico. Y por lo tanto, una hipótesis como la que usted, senador, por su intermedio, presidente, plantea, no podría sostenerse probatoriamente como una actuación maliciosa y desde ese punto de vista no podría ser perseguido penalmente por este tipo penal. Eso es lo que yo podría procurar aportar, señor presidente, agradeciendo la oportunidad. Perfecto. Muchas gracias a la Defensoría del Ejecutivo por la respuesta y al senador Moreira por sus interesantes consultas que efectivamente tienen que ver con elementos del tipo que fueron discutidos también en su momento cuando esta Comisión de Constitución del Senado aprobó todo el catálogo de delitos relacionados con la pedofilia y la explotación sexual infantil. Recuerdo que muchos penalistas criticaban que se incluyera el almacenamiento del material pornográfico infantil y precisamente se incorporó ya en ese entonces, yo creo que estamos hablando más de 10 años de legislación, señor secretario, ese elemento del tipo de la intencionalidad. Y efectivamente después lo que hemos visto son verdaderas redes de explotación sexual infantil, de comercialización, y que era muy importante, y lo incluimos en el trámite del proyecto, la pornografía, porque es una forma de explotación lamentablemente cada vez más presente en nuestra sociedad y más lucrativa, con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No sé si algún otro senador quiere hacer alguna consulta. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yo revisando este proyecto de ley, naturalmente que lo comparto en su objetivo y diría que casi 100%. Tengo una duda, que no sé los que participaron en la tramitación antes o me la pueden contestar. Me llama la atención en el artículo 367 nuevo, el que se propone, en el inciso segundo, dice que si se perpetrara el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica, como una agravante esto, o si concurriera habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Y aquí viene lo que me llama la atención, y una multa de 31 a 35 unidades tributarias mensuales. Lo primero que quiero decir es que no entiendo para qué estamos en este caso fijando una multa, que además debo decir que la considero bajísima para el nivel de delito. No está claro si es por un conjunto de actos de explotación sexual o es por cada uno, pero bueno, no veo, pero en definitiva, independiente de mis dudas del monto, no veo por qué estamos fijando una multa y no queda abierto esto a una indemnización que el propio juez, en su caso, fije,
mirando las circunstancias, cuántos hechos sucedieron, cuánto espacio, el daño que efectivamente se le produjo a niño, niña o adolescente por estas circunstancias. En fin, no entiendo muy bien por qué se fijó ese, ni por qué se fijó, ni por qué está eso, ni por qué se llegó a ese número que lo encuentro bajísimo. O sea, no sé, 35 UTM son cerca entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Alguien que no sé, que explotó sexualmente, hizo pornografía con una niña durante 5 años. O sea, me parece algo completamente ridículo desde el punto de vista indemnizatorio. Entonces quería saber por qué se llegó a eso y eventualmente creo que ahí podríamos hacer una pequeña mejora a este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Yo tengo la impresión que tiene que ver con el catálogo de penas del Código Penal y que es independiente de la actual demanda de indemnización de perjuicios como accesoria a la acción penal que se podría interponer, pero prefiero darle la palabra al Ejecutivo y a la defensora para que se refieran a la pregunta del senador Galileo. Ministra, o su asesora, como usted prefiere. Me explican, y quizás acá puede ahondar María Esther, que lo que se hizo fue mantener lo que existe en el mismo artículo en el Código Penal actual, se traspasó, digamos, y no se hizo un cambio, pero claramente esto es algo que yo creo que en la discusión en el detalle se podría quizás evaluar. La multa de todas maneras no obsta que no se pueda, no puede haber alguna indemnización, pero efectivamente si usted ve el Código Penal se mantiene exactamente la misma respecto de lo que estaba antes. No sé, María Esther, ¿eso? No se modificó. No se modificó. No, es que, presidente, sí, senador Galileo, lo que pasa es que es verdad que se mantiene el guarismo que venía en el artículo anterior, pero justamente en el artículo vigente habla y viene discurriendo acerca de la prostitución, que siempre tiene esta, y la defensora y la ministra lo explicaron, tiene una cierta connotación de que voluntariamente la persona aceptó prostituirse para ganar plata, para ganar, en fin, cualquier cosa. Entonces, acá estamos haciendo un cambio paradigmático, me parece a mí, y por tanto yo creo que no corresponde el monto de la multa, y no sé si sea bueno además dejar una multa establecida en este caso, por más que me digan que bueno, que igual quedan libres las acciones indemnizatorias de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, en el 2100 algo según mi memoria, pero no sé, tengo una duda de si, o sea, creo derechamente que dado que estamos cambiando la figura y nos estamos yendo a la explotación sexual, este guarismo me parece completamente insuficiente. Y en segundo lugar, no sé si sea bueno dejarlo establecido. Dejo planteada la duda, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Saludar en primer lugar a nuestros invitados por su intermedio y decir que toda la voluntad de poder colaborar y avanzar en esta legislación. Como una primera aproximación tengo dos dudas que probablemente alguien me podría aclarar, que son temas más bien técnicos. El 367 quinques, plantea ahí que las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición señaladas en el artículo anterior se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones al que se tenga acceso desde el territorio nacional. En el fondo establece una suerte de una presunción de principio de ejecución. Entonces yo tengo la duda respecto de qué se va a entender porque se tenga acceso desde el territorio nacional, la utilización de los servidores, estar en Chile, porque perfectamente uno se podría conectar hoy día estando en Chile, acceder a través de servidores que están en otras partes, por ejemplo, las conexiones VPN, que se pueden utilizar y que son las más utilizadas hoy día cuando uno no quiere dejar registro de la actividad que hace a través de servidores nacionales. Entonces, en esto, que pueda dar una explicación si este es el concepto técnico, si no, poder preguntarlo bien en la Subtel, para no cometer errores. Y la segunda norma que me hace algo de ruido es el 367 octies. Dice, para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia del 16 número 12, en los delitos sancionados en este párrafo se considerará también la sentencia firme dictada en Estado extranjero. Yo creo que aquí hay una vieja discusión respecto del efecto de las sentencias penales dictadas en países extranjeros, porque además todos sabemos que las legislaciones penales no son un copy-paste en todos los países, tienen situaciones distintas, tienen tipologías distintas. Entonces aquí mi impresión es que podría haber una suerte de
de vulneración del principio de tipicidad y esta norma ser relativamente inconstitucional. Y lo segundo, una pregunta práctica, porque no todos los países tienen los mismos registros de las condenas. Yo tengo entendido que Interpol solamente accede a aquellas personas que han sido condenadas, pero no hay una base de datos que uno pueda decir, mire, sujeto tanto fue condenado o recibió tanto, salvo que uno lo pida directamente al Estado, que lo que registra la Interpol son aquellas que entiendo que condenas de cárcel que son subidas a un sistema. Pero puede entrar perfectamente una persona, y esto es lo más práctico, que no tenga ese registro en Interpol. ¿Cómo se va a saber esto? ¿Hay alguna suerte, se está pensando en algún convenio? Porque no todos los países van a estar obligados a informar respecto de la situación procesal de un ciudadano. Entonces, en esta me hace ruido está la redacción que tiene la propuesta de este artículo. Gracias, senadora Araya. Senador Moreira. Delante se me olvidó hacer una pregunta a la defensora, no sé si Patricia o el Ministerio de Justicia. ¿Tienen ustedes, o sea, yo entiendo que este es un proyecto que viene a llenar un vacío muy importante en la legislación? ¿Hay alguna estadística en cuanto a las condenas y absoluciones del año 2020, 2021? ¿Y hay alguna estadística con respecto a las investigaciones formalizadas, abiertas o desformalizadas, para darnos cuenta, bueno, para partir de para tener una visión estadísticamente de estos casos? Eso era lo que yo quería preguntarse. Muchas gracias, senador Moreira. Entonces vamos a ofrecerle la palabra al Ejecutivo y posteriormente a la Defensoría para que puedan referirse a las consultas de los senadores Galilea, Araya y Moreira. Ministra o María Esther, como ustedes prefieran. Sí, sobre el primer punto, presidente, creo que nosotros como Ejecutivo nos comprometemos a hacer una consulta específica a la Subtel para traer, digamos, la respuesta técnica adecuada y tomar efectivamente. Hay un tema también de trasladar lo que estaba hoy día, pero entendiendo que esto, además todos sabemos que las transformaciones tecnológicas y la forma en que se han generado carteles, digamos, de pornografía infantil justamente vulneran la capacidad, digamos, de poder ser controlada en el espacio territorial. Así que nosotros nos quedamos con esa tarea y traemos la respuesta formalmente. Y sobre el segundo punto, quisiera que María Esther si se puede referir a aquello. Por favor, cómo no. Adelante, María Esther. Senadora Araya, entendemos de lo que pudimos rescatar de la discusión en primer trámite que la norma relativa a la reincidencia con sentencias en países extranjeros proviene de una norma que ya existe en trata de personas. Entonces se trajo el 411 septies a este estatuto, sin perjuicio de que efectivamente lo que usted señala es una discusión como vigente, digamos, que también es la oportunidad de mirarlo. Pero ya está incorporado. Senadora Araya, para que haga una intervención. Presidente, ¿puedo hacer una aclaración? En esto puedo estar equivocado, pero si no me falla la memoria, la norma de la trata de personas es porque se reprodujo textual el convenio internacional que Chile firmó. Sí. Y que no es esta situación, esta es muy distinta. Claro. En el caso del trata de personas fue porque un convenio internacional que tiene el mismo tipo penal en todos los países, que es el de trata de personas. Entonces, por eso yo le pediría al Ministerio que estudiara bien este punto, principalmente por el principio de tipicidad. Gracias, senador. Por favor, María Esther. Sí, lo vamos a estudiar. Perfecto. Muy bien. No sé si la defensora quiere agregar algo. Gracias, señor presidente. Primero al planteamiento del senador Galilea, por su intermedio, si se me permite procurar aportar. Se mantiene esto de la multa porque eliminar la multa sería algo regresivo, o sea, sería dejar solo la pena privativa de libertad, eliminando una parte de la sanción, y aquello podría entenderse como un retroceso desde el punto de vista de la punibilidad asociada a la comisión del delito. Hay que entender que esta multa no tiene que ver con un proceso indemnizatorio hacia la víctima, sino que tiene que ver con una multa que recaba el Estado. Me parece razonable el planteamiento suyo, senador Galilea, por su intermedio, señor presidente, respecto del monto en términos de lo bajo que representa, considerando que acá estamos hablando de una hipótesis de habitualidad y de relación de dependencia de la víctima respecto de quien la agrede. Y hay que entender que esta multa también está concebida desde la lógica en que la habitualidad está planteada habitualmente, valga la redundancia,
a la ejecución de los actos de explotación al alero, por ejemplo, de un lugar o de un establecimiento comercial en el cual se ejecutan estas conductas. Entonces está más bien asociado a incrementar la sanción en razón del lucro que este agresor está obteniendo a propósito de la explotación sexual. Por lo tanto, me parece muy importante el planteamiento que usted hace, senadora Galilea, por su intermedio, señor presidente, de analizar la posibilidad de aumentar esta multa, no haciendo regresivo la norma en términos de la sanción eliminándola, sino que más bien teniendo en consideración que este elemento está asociado también a la utilización de establecimientos para la comisión de la explotación sexual y que se relaciona también con otra recomendación que nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos y que se determina en la posibilidad del cierre del local en el cual se ha producido la explotación sexual. Entonces está más bien enmarcado en ese contexto. No sé, espero poder de esa manera responder a su inquietud. Respecto al planteamiento del senador Araña, por su intermedio, señor presidente, a quien también aprovecho de saludar, en lo que dice relación con el artículo 306 quinquies, efectivamente tiene que ver con que si yo logro probatoriamente establecer que el acceso que estoy teniendo a esos servidores que pueden estar en otro lugar se están produciendo también desde nuestro país por parte del imputado, yo tengo la posibilidad de asumir la comisión del delito desde el lugar en el cual el imputado en Chile se está conectando a ese tipo de servidores y por lo tanto hacer punible esa actuación delictiva sin mayor objeción. Y en lo que dice relación con el 367 octies, efectivamente aquello tiene que ver con un traslado de la norma y fue una recomendación que nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos respecto de la posibilidad de considerar sentencias dictadas en el extranjero para efectos de la reincidencia, porque nos parece que en estos casos es importante y relevante hacer un énfasis particular en este tipo de agravante específica relacionado con la comisión de delitos tan graves. Respecto de lo que plantea senadora Araya, por su intermedio, señor presidente, sobre las bases de datos, hay que tener presente que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Internacional, que es la UCIEX, lo que hace a propósito de las investigaciones que uno como fiscal puede desarrollar es obtener información directa de los ministerios públicos o poderes judiciales de los países involucrados a los que corresponda la sanción de la que estemos hablando, para obtener no solo la copia de la sentencia, sino que cualquier otro antecedente que permita sostener la comisión de este delito. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, no representaría una dificultad la inexistencia, por decirlo así, de una base de datos a la cual acceder, porque eso se hace caso a caso en cada una de las investigaciones a propósito de requerimientos internacionales que esta unidad especializada del Ministerio Público puede relacionar. En relación con la pregunta del senador Moreira, señor presidente, por su intermedio, si se me permite exhibir un cuadro estadístico. Por favor, si es posible. Muchas gracias. Miren, aquí ¿se ve? Sí. No sé si se ve. Sí. O me veo yo. Perfectamente, un poco pequeño los ahí números, lo puedo ampliar. pero si lo puedo ampliar un poco. No, ahí sí, ahí está mejor. Ya. Mire, nosotros solicitamos antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre la cantidad de niños víctimas de delitos sexuales por sexo, ¿no es cierto? Y acá tenemos, ustedes pueden apreciar que hay un número significativo, acá abajo está el total. En el año 2020, 3.806 víctimas. Y en general, un tema que también nos parece relevante es que en general mucho mayor porcentaje de víctimas representan las mujeres, ¿no?, que los hombres. No sé si aprecian ahí, es una diferencia bastante radical en la cantidad de ingresos. Ahí tenemos desde el año 2005 al año 2020 en relación con esta comisión de delito. En esta otra gráfica podemos ver la edad, ¿no es cierto?, de quienes han sido víctimas de estos hechos. Entre 14 y 17 años, un tramo menor que aquello que podemos observar en los o las menores de 14 años. Y cuando hablamos de, por ejemplo, trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, que también son delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, acá tenemos una proyección que nos exhibe cómo a las niñas y adolescentes les afecta en términos considerablemente mayores que a los hombres, desde el punto de vista de la afectación. Quiero hacer ver que esto de acá arriba, senador Moreira, por su intermedio, señor presidente, son delitos sexuales en general, ¿no?
tenemos una dificultad, lamentablemente, para obtener datos específicos de explotación sexual comercial, y es un antecedente que me parece relevante poder obtener con mayor especificidad, y ahí sería bueno, aprovechando la presencia de la señora ministra de Justicia, que esta información detallada respecto de ESNA se pudiera obtener desde la SPD con una clara manifestación y distinción entre niñas y adolescentes víctimas, niños y adolescentes víctimas, y así poder entregar también eso como antecedente a esta honorable comisión. Nos parece desde ese punto de vista que su pregunta es particularmente pertinente, senador Moreira, por su intermedio, señor presidente. Yo le puedo contar en términos de experiencia de la Defensoría de la Niñez. Ustedes saben que nosotros tenemos una intervención excepcional en el ámbito judicial, en aquellos casos en que la connotación y conmoción pública amerita la presentación de querella. Y en ese sentido, nosotros hemos presentado al menos 8 querellas por explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes, incluso en contextos residenciales. Y lo que le puedo contar es que lamentablemente de esas 8 investigaciones solo hay una que se encuentra en un proceso penal que esté ya en franco camino a la imputación en términos de un juicio oral. Las demás causas se encuentran desformalizadas, y acá yo he sido particularmente crítica con la gestión investigativa del Ministerio Público, donde nosotros hemos representado formalmente al señor fiscal nacional y también a los fiscales regionales involucrados la falta de debida diligencia en las investigaciones penales por explotación sexual comercial infantil, donde se observan no solo debilidades severas en la investigación, sino que también falencias muy complejas desde el punto de vista proteccional de las víctimas, lo que sin duda tiene consecuencias que no son admisibles en un Estado que debe evitar la impunidad de delitos tan graves como los que estamos conociendo en este contexto, razón por la cual por una parte le entregamos este antecedente más general estadístico, pero también puedo hacer ver este hecho particular que o más bien da cuenta de una situación que se extiende en términos investigativos, porque consideramos que si en causas en que interviene la Defensoría de la Niñez, que son particularmente graves desde el punto de vista de la conmoción pública que han implicado, que tienen que ver con víctimas que pertenecen al sistema proteccional del Estado, no se logran hacer las diligencias correspondientes y no se logra imputar cargos, ustedes se imaginarán qué queda para aquellas otras causas en las que no participa una entidad como esta, y sin duda que ello implica una afectación de derechos severo para las víctimas. Presidente, si puedo... Perfecto, sí, por supuesto, señora si puedo ministra, agregar algo, gracias, reiterar lo que planteábamos al comienzo respecto de los datos que tenemos nosotros desde el Ministerio Defensora también, por su intermedio, presidente. Desde el programa Mi Abogado se han presentado 114 querellas desde el 2020 hasta ahora por razón de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El 97 de esos 114 son niñas. Entonces, efectivamente, este es un tema que tiene una dimensión de género dramática, digamos, en la vulneración de derechos de niñas en particular, y de los 114 querellas contamos hoy día con 9 formalizados por estas 114 querellas. Perfecto, muchas gracias, ministra, y muy relevante la pregunta del senador Moreira para tener claro cuál es la situación actual desde el punto de vista fáctico. Y muy importante, sí, claro, y sí, vamos a promover. El problema es que eso no tendría un enfoque de género, así que pero puede venir permanentemente a esta comisión, senador Moreira. De verdad, han sido muy ilustrativas las consultas, iguales que las del senador Araya, que dicen razón con 2 aspectos bien específicos, aspecto tecnológico y del ámbito de territorialidad u extraterritorialidad de la aplicación de la ley. Ofrezco la palabra, no sé si algún otro senador quiere hacer otra consulta. A ver, yo quiero agradecer las exposiciones porque han sido muy claras. Yo tengo la ventaja, entre comillas, de haber conocido este proyecto que, reitero, fue iniciado en un mensaje del gobierno del presidente Piñera. Yo quiero agradecer al exministro de Justicia, Hernán Larraín, porque entendió que este era un vacío que teníamos el Código Penal, que había que avanzar.
y es plenamente consistente con las prioridades legislativas que dio a conocer la señora Ministra de Justicia en la exposición que nos hizo en esta comisión la semana anterior, cuando fijó como uno de los ejes de las prioridades del Ministerio todo lo que es la agenda de infancia. Por eso es que citamos el día lunes a la comisión mixta que tiene que resolver las diferencias. Le comenté a la defensora de la ausencia, lamentablemente, los diputados a esa comisión mixta que tiene que resolver las diferencias entre ambas cámaras relativos al proyecto que crea el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. No solamente porque este proyecto tiene urgencia por parte del nuevo gobierno, la nueva administración del gobierno del presidente Boric, sino también porque esta comisión ha definido que va a priorizar todos los proyectos relativos a la infancia vulnerada. Por lo tanto, si le parece a la comisión, se va a reincorporar en un minuto el senador Durresti, pero podríamos votar en general. Y exactamente, y el senador Durresti después podría agregar su voto si lo autoriza la comisión, de manera que podamos ir a la sala. Estoy seguro que la sala va a ratificar la idea de legislar y volver después a la comisión para ver el análisis en particular, resolviendo las dudas que ha planteado el senador Araya y otros. Así que, presidente, senador una Moreira. cuestión reglamentaria. Sí. Mire, yo no soy miembro de esta comisión, vengo en representación de la senadora Luz Perger, pero eso de dejar el voto a mí no corresponde reglamentariamente. O sea, y puede sentar un precedente y este tipo de problemas ya lo hemos tenido en algunas comisiones. Si no está presente, no vota. Puede decir que estaba a favor, pero no se cuantifica. Lo que pasa es que va a volver en un minuto. Bueno, pero era un tema. ¿Por qué no lo llamamos? Era un tema práctico. La Secretaría se va a contactar con él. Bueno, yo venía diciendo efectivamente que además tenemos pocos proyectos en la sala esta semana, particularmente originados en mensaje. Entonces, yo creo que sería importante que lo votemos en general, vaya a la sala, estoy seguro que la sala va a ratificar la intención de legislar, el proyecto está con urgencia y que puede volver a la comisión y en ese momento resolver todas las dudas que ha planteado particularmente el senador Araya respecto a dos puntos específicos respecto a los cuales el Ejecutivo quedó de enviarnos información más complementaria. Así que vamos a suspender 2 minutos para que se pueda incorporar el senador y tomamos la votación en general. Sí.
para que el señor secretario pueda tomar la votación en general del proyecto de ley. Señor presidente, entonces somete a votación en general este proyecto de ley. Senador, señor Araya. A favor. Gracias, senador. Senador, señor Galilea. Senador, señor Moreira. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. Presidente, resultado de la votación, 4 votos a favor de la iniciativa, ninguno en contra. Muy bien, queda aprobado el proyecto en general y en condiciones de ser despachado a la sala. Quiero agradecerle a la ministra, a María Esther, su asesora, a la defensora de la niñez, a Patricia Muñoz, a Emilia Rivas también, que nos ha acompañado de la Defensoría. Quiero recordarle a los miembros de la comisión que para la semana subsiguiente, después de la semana regional, vamos el día lunes a volver a citar a la comisión mixta para que se pueda constituir, que tiene que resolver las diferencias respecto al proyecto del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. El día martes de la semana subsiguiente vamos a recibir, conforme al mandato que nos ha entregado la sala, a los candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional. Senador Araya, sobre el punto. No, presidente, otro tema. A mí me gustaría pedirle que, volviendo a la semana regional, se pudiera colocar en tabla el proyecto de ley de reforma constitucional que establece un tercer retiro acotado. Y de esa forma le evitamos el problema al gobierno del decreto de insistencia. Ese proyecto fue presentado con anterioridad que fuera rechazado en la Cámara. Usted no es lo firmante. Yo creo que hoy día ese proyecto tenemos que discutirlo. Entonces, le pediría que buscáramos, volviendo a la semana regional, que pueda ser puesto en tabla en la comisión. Y lo segundo, respecto al tema del TC, lo pediría que lo conversáramos después ese tema, por favor. Sí, por favor, sí, por supuesto, de todas maneras. Senador Galilea. Sí, presidente, volviendo al proyecto que acabamos de votar en general, quería pedirle al gobierno de que apenas tenga los datos, sobre todo los que quedaron de buscar a raíz de la consulta del senador Araya, que tienen que ver con el tema tecnológico, para saber cuál es el origen o cómo se... Y en segundo lugar, esto del Tratado Internacional de Trata, para no toparnos con el problema del tipo penal finalmente, que en el extranjero puede no ser igual al chileno, que nos hicieran llegar los antecedentes, ya sea para que o nosotros hagamos indicaciones en el plazo que se vea, o las sugerencias de indicaciones que a lo mejor el propio Ejecutivo va a ingresar en razón de esas investigaciones, cosa de que no nos topemos o lleguemos bien coordinados, porque creo que después va a estar una sola sesión para ponernos de acuerdo y aprobar esto en particular. Entonces, para ir trabajando sobre el camino. Muchas gracias por su propuesta, senador Galilea, porque además ha sido de claro el plazo de indicaciones que se acuerda en la sala. Senador Moreira. Presidente, yo quiero dejar constancia, a propósito de lo que ha señalado el senador Araya, de que por lo menos a mí no me parece poner en tabla ningún proyecto de retiro, porque eso va a generar en la población más expectativas, más frustraciones, porque yo le puedo asegurar que no existen en este Senado los votos necesarios para aprobar un proyecto de esa naturaleza. Entonces, si aquí se pone en tabla, lamentablemente va a generar, digamos, en la gente una posibilidad y después cuando vengan las votaciones se van a dar cuenta que no. O sea, yo tengo la certeza de que no hay ninguna mayoría necesaria, no existen los votos, por decirlo así, para aprobar eso. Entonces, yo le daría una vuelta a la vuelta de mayo con los senadores de esta comisión que le dieran una vuelta al tema. Gracias, senador Moreira. Naturalmente que el fijar expectativas siempre requiere mucho cuidado, sobre todo de parte de los miembros de la comisión. En todo caso, quiero aclarar, porque soy uno de los mocionantes también, que ese proyecto es aún más acotado que el que presentó el gobierno, porque tiene un efecto permanente en línea de lo que había planteado además el ministro Marcel, y con solo 3 fines específicos, que son
enfermedades catastróficas o de la ley Recarte Soto, el mecanismo de retención para el pago de alimentos, que el propio ministro Marcel se abrió la posibilidad que tuviera carácter permanente, y el tercero que tiene que ver con el PIE para la adquisición de la primera vivienda con un límite de hasta 220 unidades de fomento, 7 millones de pesos. Pero está bien, pero solo quería aclarar que no es un proyecto de retiro más, sino que es un proyecto muy acotado y con fines permanentes, precisamente para no tener esta discusión cada 5, 6, 7 meses. Pero lo discutiremos en su momento. Sí, y el yo creo senador que Aya una tiene cosa de todo esta el natural... derecho de solicitar poner en tabla un proyecto. Sí, no, lo que yo te puedo decir que quizás sería bueno plantearlo, qué es lo que piensan las bancadas en reunión de comité. Más allá de las atribuciones que tiene esta comisión, sería bueno que en la próxima reunión de comité tú lo plantearas para que veamos cuál es el espacio que hay. Con la mejor disposición como siempre. Perfecto, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, no nos queda nada más, señor secretario, se levanta, muchas gracias. Que estén muy bien, buenos días. Stopped.